Hay cosas que uno aprende demasiado tarde, no porque nadie las haya dicho antes, sino porque, mientras te va bien, te convences de que los golpes duros de la vida le pasan a otros, pero la caída siempre llega, a veces silenciosa, a veces bruta. Y cuando te destruye, entiendes por fin las lecciones que te habrían salvado años, dinero y autoestima. Este no es un video sobre el éxito, es un video sobre lo que nadie te explica cuando estás subiendo y lo que solo descubrís cuando lo perdes todo. Hoy recopilamos las verdades más incómodas que una persona descubre al tocar fondo. Verdades que, si las entendés ahora, pueden evitarte errores que te costarían tu futuro financiero. Pero antes, necesito que escuches esto: no hay caída que no revele quién sos realmente. Y no hay pérdida que no te muestre lo que siempre debiste haber visto. 1. La primera mentira que te destruye: creer que todo es estable cuando todo va bien. Te engañas. Sentís que la buena racha es eterna, que los ingresos no van a frenarse, que tenés control. Ese es el primer veneno. Nadie te enseña que la estabilidad es un espejismo. El mercado cambia, la gente cambia, la suerte cambia. Y vos también cambiás. El que no se adapta, se rompe. El que piensa que a él no le va a pasar es el primero en caer. El ex millonario del que nace este guión lo dijo claro: mi error más grande no fue arruinarme, fue creer que no podía arruinarme. 2. El éxito te vuelve ciego y la caída te devuelve la vista. Hay una verdad brutal: cuando ganas mucho, empezás a tomar peores decisiones, porque el éxito no te hace más inteligente, te hace más confiado. Y la confianza excesiva es la peor consejera financiera que existe. Cuando estás arriba, querés más riesgo, más velocidad, más validación. Cuando caes, esa arrogancia te pasa factura. Y recién ahí entendés que el éxito sin conciencia es solo un viaje directo al abismo. Con alfombra roja. 3. Mientras más ganas, más gente te quiere. Por las razones incorrectas, nadie te prepara para esto. Cuando estás creciendo, todos te sonríen. Cuando estás cayendo, todos desaparecen. La caída funciona como una linterna, ilumina a los falsos aliados. Los amigos de cartón, los interesados, los que solo estaban porque les convenías. El ex millonario lo dijo sin rodeos: perder dinero no dolió. Descubrir quién era real, eso sí me destruyó. Esa es una lección que, si la aprendes a tiempo, te ahorra años de relaciones tóxicas y gastos innecesarios. 4. La disciplina que no tenés cuando subís es la misma que te falta cuando caes. Cuando ganás, sentís que no necesitas disciplina. Total, todo fluye. Pero cuando perdés, es tarde para construirla. La disciplina es un seguro contra la crisis. No funciona si la empezás a usar cuando todo se derrumba. Y acá llega una frase clave: el éxito te recompensa por lo que hiciste. La caída te castiga por lo que no hiciste. 5. La mente se rompe antes que la billetera. Esto es lo que nadie te dice. El colapso financiero no empieza en los números. Empieza en tu cabeza. Primero dudas, después te asustás, después te paralizás, y recién ahí tu dinero empieza a evaporarse. La mente es el primer campo de batalla y la mayoría pierde ahí mucho antes de quebrarse en la vida real. Pero antes de entender por qué tantos se quedan atrapados en el ciclo de la escasez, hay que observar algo mucho más profundo: la forma en que nos enseñaron a pensar sobre el dinero. Durante años, repetimos creencias que jamás cuestionamos. Creencias heredadas, instaladas, aceptadas como verdades absolutas. Y lo peor es que la mayoría de ellas son exactamente lo que te mantiene lejos de la libertad financiera. Nadie lo admite. Pero el sistema funciona mejor cuando vos no comprendes cómo funciona el sistema. Y esa es la razón por la cual, en cada crisis económica, siempre pasa lo mismo: unos pocos se enriquecen y la mayoría pierde. No es casualidad, es consecuencia directa de no haber aprendido nunca a ver el dinero por lo que realmente es. A partir de este punto, quiero que observes algo: cada avance económico significativo que viviste en tu vida fue el resultado de una decisión que tomaste cuando nadie te aseguraba nada. No fue suerte, fue acción. Y lo mismo aplica en el lado negativo. Cada vez que retrocediste fue porque tomaste decisiones desde el miedo, desde la urgencia, desde la necesidad. Cuando tu mentalidad está condicionada por el corto plazo, tu vida también lo está. Por eso, antes de hablar de estrategias, inversiones o hábitos, hay que hablar de una verdad incómoda: no se trata de cuánto dinero tenés hoy, sino de cómo pensás.
porque la mentalidad siempre llega antes que la cuenta bancaria. La gente quiere resultados, pero no quiere cambiar su forma de pensar. Quiere más ingresos, pero sigue tomando decisiones como alguien que tiene miedo a perder lo poco que tiene. Y esa contradicción es exactamente lo que la mantiene estancada. En este punto, la mayoría cree que la falta de dinero es el problema central, pero no es así. La falta de dinero es solo el síntoma visible de un problema más profundo. La incapacidad de construir activos, de generar valor, de tomar decisiones que favorezcan el largo plazo. Cuando comprendes esto, todo cambia, porque dejas de buscar soluciones rápidas y empezás a construir algo real. Te voy a decir algo que nadie te explica. La libertad financiera no aparece de golpe, aparece de forma acumulativa, lenta, casi imperceptible al principio. Un pequeño cambio en cómo gastas, un hábito nuevo en cómo administras, una decisión de invertir cuando otros dudan. Un día te das cuenta de que lo que antes te parecía arriesgado ahora es simplemente sentido común. Y ahí entendés que no estabas avanzando rápido, estabas avanzando sólido. Y es acá donde se la diferencia entre quienes prosperan y quienes solo sobreviven. Los que prosperan entienden que cada decisión económica tiene consecuencias futuras. No viven apagando incendios, viven evitando que empiecen. Y por eso progresan incluso en momentos donde el resto siente que todo se derrumba. Si estás escuchando esto, probablemente ya lo notaste, no puede haber resultados extraordinarios si tus decisiones siguen siendo ordinarias. No puedes esperar libertad si tu comportamiento está dictado por la necesidad inmediata. No puedes esperar crecimiento si todo lo que haces es reaccionar al entorno. A partir de ahora, quiero que prestes atención porque lo que sigue define tu camino. Hay tres fuerzas silenciosas que moldean tu relación con el dinero, tu entorno, tu educación financiera y tus hábitos diarios. Quizás nunca nadie te las mencionó así, pero son la base de todo. Y cuando no las controlas, alguien más las controla por vos. En la próxima parte, vamos a revelar por qué estas tres fuerzas son las que determinan tu realidad económica y cómo puedes usarlas a tu favor para salir definitivamente del ciclo en el que tanta gente queda atrapada por décadas. Estas tres fuerzas, tu entorno, tu educación financiera y tus hábitos, no son conceptos abstractos. Son mecanismos reales que moldean tu comportamiento cada día sin que te des cuenta. La mayoría cree que controla su vida económica, pero en realidad está siendo arrastrada por estas fuerzas de manera automática. Y lo más inquietante es que, si no las identificas, te van a seguir definiendo sin que lo notes. Primero, hablemos del entorno. No importa cuánto te esfuerces, cuánto leas o cuánto quieras progresar, si tu entorno está dominado por personas que viven justificando su estancamiento, tarde o temprano vas a adoptar la misma visión. El entorno es contagioso, no por lo que dice, sino por lo que normaliza. Si lo normal es el miedo al gasto, el rechazo al riesgo, el conformismo y la visión pesimista del futuro, entonces tu mente va a ajustar sus decisiones para encajar ahí. Y sin darte cuenta, empezás a achicar tu potencial para no desentonar. Después está la educación financiera, o mejor dicho, la falta de ella. Nos enseñaron a trabajar, pero nunca a administrar. Nos enseñaron a consumir, pero nunca a invertir. Nos enseñaron a obedecer reglas que ya no existen en un sistema que ya no funciona como antes. Y así crecimos creyendo que el camino correcto era estudiar, trabajar, cobrar y gastar. Pero ese modelo no genera libertad, solo genera dependencia. El dinero se vuelve un recurso que te controla, no una herramienta que vos dominás. Y mientras sigas operando con ese software mental, tus resultados serán siempre los mismos. La tercera fuerza son los hábitos. No los grandes, sino los pequeños. Esos que repetís cada día sin cuestionarlos. ¿Cómo gastás cuando cobras? ¿Qué haces cuando te sobra algo? ¿Qué decidís cuando aparece una oportunidad? ¿Cómo reaccionas ante la incertidumbre? Para muchos, estas acciones parecen insignificantes, pero son las que definen su destino financiero. Porque los hábitos son acumulativos, al principio no se ven, después no se detienen. Y acá aparece el punto clave, estas tres fuerzas no trabajan aisladas, trabajan juntas. Tu entorno moldea tu mentalidad moldea tus hábitos moldean tu realidad económica, y tu realidad económica confirma lo que tu entorno te dijo que era verdad. Es un círculo, y si no lo rompes, te quedas atrapado para siempre. Pero también hay algo más.
Cada persona que logra salir del ciclo de la escasez lo hace de la misma forma, cuestionando el sistema, cambiando sus reglas, rompiendo patrones que antes creía inamovibles. No es suerte, es conciencia. Cuando entendés que no sos vos contra el mundo, sino vos contra tu programación, todo cambia. Porque esa programación sí puede reescribirse. Llegado a este punto, la pregunta es inevitable: si estas tres fuerzas son tan poderosas, ¿cómo se las controla? ¿Cómo se revierte un sistema que te moldeó desde que eras chico? ¿Cómo se construye libertad desde cero, incluso cuando el entorno, la educación y los hábitos parecen estar en tu contra? La respuesta no es rápida, pero es clara. Se empieza por una decisión, una sola, y no tiene que ser gigante, solo tiene que ser distinta. Porque el cambio financiero no comienza con una cantidad de dinero, comienza con un criterio diferente. Un criterio que no sigue la lógica del miedo, sino la lógica de la construcción. En la próxima parte vamos a entrar exactamente en eso, en cómo cambiar estos tres pilares desde la raíz. En cómo reprogramar tu forma de pensar, elegir un nuevo entorno y construir hábitos que te acerquen de manera inevitable a la libertad financiera. Lo que viene es el punto de inflexión. Cambiar estos tres pilares de entorno, educación financiera y hábitos no es un proceso instantáneo, pero sí es un proceso totalmente controlable. Y quien lo entiende transforma su vida incluso sin ganar más dinero al principio. Porque el verdadero avance empieza en la estructura, no en el resultado. El primer cambio es el entorno. No se trata de abandonar a todos ni de vivir aislado. Se trata de seleccionar con precisión qué voces vas a permitir que influencien tus decisiones. Un entorno puede elevarte o puede hundirte, pero jamás te deja igual. Por eso, el punto de partida no es rodearte de gente exitosa, sino rodearte de personas que piensan diferente, personas que no reaccionan con miedo, sino con criterio, que no ven escasez, sino posibilidades. Cuando tu entorno cambia, tu estándar cambia. Y cuando tu estándar cambia, tus decisiones también. El segundo pilar es la educación financiera, pero no la educación tradicional, sino la educación que te enseña a pensar como creador, no como consumidor. La mayoría busca fórmulas mágicas, atajos o estrategias instantáneas. Sin embargo, todo se resume a un principio fundamental: entender el funcionamiento del dinero. Saber qué lo hace crecer, qué lo hace desaparecer, qué comportamientos lo repelen y cuáles lo atraen. Cuando entiendes esto, dejas de moverte por impulsos y empezás a moverte por intención. Y la intención es el primer paso hacia el control. El tercer pilar son los hábitos. La gente subestima el poder de los pequeños actos diarios, pero ahí está la verdadera diferencia entre quien progresa y quien repite su historia una y otra vez. El hábito de ahorrar no para acumular, sino para invertir. El hábito de anotar tus movimientos financieros para ver la realidad, no la sensación. El hábito de reservar una parte de tu ingreso para tu yo del futuro. Son hábitos simples, casi invisibles al principio, pero que construyen estructuras que no se rompen cuando llegan las crisis. Hay algo importante que la mayoría pasa por alto: estos cambios no se sienten cómodos al principio. No están diseñados para sentirse cómodos. Están diseñados para desplazarte de la versión que te mantuvo estancado. Y cuando entendés que el crecimiento no se siente bien, sino correcto, dejas de buscar comodidad y empezás a buscar solidez. La comodidad entretiene, la solidez te libera. Este es el punto donde ocurre el quiebre. Cada persona que logra cambiar su destino financiero atraviesa una etapa donde sus decisiones todavía no dieron resultados, pero ya empezaron a modificar su identidad. Una etapa donde te cuestionas si vale la pena, donde nadie te aplaude, donde todo lo que haces parece invisible. Esa etapa es la que separa a los que avanzan de los que se rinden, porque el progreso siempre es silencioso antes de volverse visible. Y acá llegamos al momento más importante: entender que la construcción financiera no es un acto impulsivo, es un proceso acumulativo. No cambia tu vida un gran salto, la cambia una secuencia de pasos coherentes. Cuando tu entorno mejora, tu mente se expande. Cuando tu mente se expande, tus hábitos cambian. Cuando tus hábitos cambian, tus resultados dejan de depender de la suerte. En este punto, la mayoría ya puede visualizar algo que antes no veía: que el dinero no es el objetivo final, sino el efecto secundario de una nueva forma de pensar. El dinero llega después como consecuencia, y cuando entendés que tu crecimiento financiero es el reflejo de tu crecimiento interno, todo empieza a ordenarse. En la próxima parte, vamos a cerrar este viaje con una conclusión clara.
cómo sostener estos cambios en el tiempo, cómo blindar tu mentalidad para que ninguna crisis vuelva a desarmarte y cómo convertirte en alguien que no solo mejora su economía, sino que crea una vida donde la estabilidad se vuelve natural y la libertad inevitable. Llegamos al punto donde todo se integra, el entorno que elegís, la educación financiera que adquirís y los hábitos que repetís dejan de ser elementos aislados y se convierten en una estructura unificada. Una estructura que sostiene tu crecimiento incluso en los momentos donde el mundo parece colapsar. Porque cuando el sistema se vuelve inestable, los que prosperan no son los más inteligentes ni los que tienen más recursos, sino los que construyeron una mentalidad resistente. El error más grande que comete la mayoría es creer que necesita motivación constante, pero la motivación es volátil. La transformación real no se basa en motivación, se basa en identidad. Cuando tu identidad cambia, tus acciones cambian. Y cuando tus acciones cambian, los resultados se vuelven inevitables. La gente quiere dinero sin transformarse, pero el dinero es un reflejo. No llega cuando lo deseas, llega cuando estás preparado para manejarlo. Y acá está la verdad que muchos no quieren escuchar. Las crisis no son obstáculos, son filtros. Filtran a quienes dependen del impulso y destacan a quienes dependen del criterio. Filtran a quienes reaccionan con miedo y fortalecen a quienes ya tienen una estructura financiera definida. La diferencia no está en el contexto, sino en la preparación. Ninguna tormenta puede derribar una base bien construida. Por eso, sostener estos cambios en el tiempo requiere tres cosas: claridad, disciplina y visión. Claridad para saber hacia dónde estás yendo, disciplina para actuar incluso cuando no tenés ganas y visión para entender que lo que construís hoy es lo que te va a sostener mañana. La gente subestima el largo plazo porque no lo ve, pero todo lo valioso ocurre ahí. A partir de este momento, cada decisión económica empieza a tener un propósito distinto. Ya no buscas gastar para sentir alivio inmediato, buscas construir. Ya no buscas estabilidad temporal, buscas libertad permanente. Ya no esperas oportunidades, las creas. Y es ahí donde la mayoría empieza a notar la diferencia entre vos y el resto. Dejaste de reaccionar a la vida y empezaste a diseñarla. Pero quizás lo más importante es entender que la libertad financiera no es un destino final, es una consecuencia continua. No es un lugar al que llegás, es un proceso que mantenés. Y lo sostenés cada vez que elegís el criterio por encima del impulso, la planificación por encima de la improvisación y la visión por encima del miedo. Quiero que te lleves una idea clara, no importa de dónde venís, importa desde dónde decidís pensar a partir de hoy. Tu pasado explica quién fuiste, pero no determina quién podés ser. Lo que define tu futuro no son las circunstancias, sino la forma en la que las enfrentás. Y cuando cambias tu estructura mental, cambias tu realidad económica. Nadie te va a dar permiso para mejorar tu vida financiera. Nadie va a aparecer para decirte cuándo empezar. Nadie va a construir por vos la estabilidad que necesitas. Ese trabajo te corresponde a vos. Y cuando lo asumís, cuando dejas de esperar y empezás a actuar, dejas de ser parte de la estadística y te convertís en la excepción. Este es el cierre, pero también es el inicio. Porque lo que viene después de esto no es teoría, es práctica. Es vida real. Son decisiones diarias, pequeñas, silenciosas, que van a determinar si dentro de unos años seguís en el mismo lugar o te convertiste en alguien irreconocible. En el mejor sentido de la palabra. Recordá algo, la libertad financiera no se encuentra, se construye. Y el momento de empezar es siempre el mismo, ahora.